Recorrió un largo camino antes de llegar a la Cámara de Diputados del Congreso. Fue canillita, obrero metalúrgico, piquetero y creador de varios emprendimientos sociales destacados que le cambiaron la vida y le dignificaron la vida a numerosos desocupados, a miles de desocupados. Hoy en Dímelo Tú, Héctor Toti Flores. Bienvenido, Héctor Toti Flores, a Dímelo Tú. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted. Piquetero a partir de los 90. Diputado nacional desde el 2007. Fue el alma de una cooperativa de desocupados que hasta exportó ropa a Italia. ¿Cuál es el sueño hoy de Héctor Toti Flores? Bueno, yo después de haber experimentado de que hay muchas cosas que uno sueña y que se transforman en realidad, desde lo más particular que es nuestra cooperativa, es seguir pensando en que estas experiencias de empresa social se puedan replicar en todo el país. Pero quizás el sueño más grande es que este país sea parecido a lo que nosotros hicimos en La Juanita, porque es verdad esta historia que tenemos de ser piquetero, de pronto empezar a pensar que es el trabajo lo que dignifica, que es la educación lo que genera oportunidades. Estando en la situación que estábamos, era casi una locura. Y empezar a pensar en un país integrado desde nuestro lugar de exclusión, también aparecía como algo que era muy raro, donde nunca entramos en lo que otros prefirieron entrar, que era en tomar los planes sociales. Yo sueño con que haya un país donde la cuestión de la dignidad esté presente, y que para ser una persona digna, sin lugar a duda, tenemos que tener coherencia entre nuestro pensar, entre nuestro decir y nuestro hacer. Y yo creo que hay muchas experiencias que se están pareciendo a lo que nosotros hicimos. Y por supuesto que esto te abre oportunidades, ¿no? Porque si usted me pregunta hoy a mí, ¿algún día soñaste con ser diputado? Sinceramente, honestamente, no. Le digo que no. Pero bueno, esto es a donde me llevó la vida, ¿no? ¿No soñaba con ser diputado cuando era canillita y cuando conoció al pibe rico, que fue el que le dijo que el trabajo era lo que le iba a dar la libertad, ¿no? Cuéntenos toda la historia. Cuéntenos un poco esa historia. No, la verdad que no, a mí me gustaba mucho leer y esas cosas, siendo muy joven, siendo niño casi. Y lo más que quería era armar una familia, tener un trabajo y pensar en que uno podía colaborar a lo mejor en la construcción del país desde este lugar que era ser un trabajador. A mí el estar desocupado me cambió la vida, es decir, empecé a hacer otras cosas que jamás en mi vida hubiera pensado hacer. Y eso creo que tiene que ver con que el tema de los sueños que uno va teniendo, cuando es colectivo, de pronto la vida te lleva a tener que cumplirlo vos. Yo creo que cuando era chico y estaba allá en Feliciano con el pibe rico, por supuesto que soñaba con un país mejor. Primero, pues yo vengo de una familia muy pobre, de un pueblo pobre de la provincia de Entre Ríos. Y entonces soñaba con que mi familia estuviera mejor, que mis hijos tuvieran la posibilidad de estudiar, de ir a la universidad y aspirar a lo que aspirábamos muchos de los que veníamos del interior del país, que es ser en algún momento una familia de clase media, ¿no? Cuando vinieron de ahí, de Entre Ríos, sus hermanos primero y usted después con su madre, ¿no? Vinieron a vivir a una villa. ¿Cómo se vivía en aquel momento en una villa y cómo es hoy, digamos, por lo que usted puede ver con su trabajo ahora quizás como diputado social, que puede ver cómo funcionan ahora las villas? La verdad que el pasaje que hacían los que veníamos del interior a las villas se veía como algo natural, digamos, ¿no? Porque la migración que había hacia la ciudad generalmente estaba determinada con que vos podías mejorar tu calidad de vida. Claro. Yo siempre me acuerdo que mis hermanos decían, bueno, allá tenés la televisión, la heladera eléctrica, vos podés acceder a eso. Ahora, no te decían la otra parte, que tenías que vivir en una villa, pero la villa todavía era un lugar donde había ciertas costumbres de los que veníamos del interior. Códigos, ¿no? Códigos, donde de alguna manera te protegían al que venía del interior, porque también la discriminación que se sufría en esa época era difícil de llevar, pero ahí tenías como protección. Yo creo que en la vida a mí me ha tenido
he sido una persona de suerte porque siempre he estado de alguna manera protegido. Yo jugaba al fútbol, era chiquito de cuerpo y siempre los más grandes me protegían. En la villa también, cuando vos llegabas te protegían. Hoy eso cambió absolutamente, ¿no? Hay como una cultura donde el más vulnerable tiene que cumplir los roles más difíciles en la sociedad. Antes ese era un pasaje y hoy yo digo que es muy difícil de alguien que viene del interior y que diga, yo voy a la villa como a mí me pasó, estoy un año y después me compro un terreno y salgo de ahí. Ahora es todo lo contrario. Aún los sectores de clase media, que a lo mejor vienen del interior del país y vienen al conurbano, saben que van perdiendo esa condición de clase media y se sumergen en un mundo y es difícil salir. Es muy difícil salir. ¿Qué solución? ¿Qué haría usted si pudiese tener la posibilidad de cambiar, digamos, la realidad de hoy en las villas? ¿Qué medidas políticas, qué acciones políticas se pueden hacer? Bueno, yo creo que hoy lo más importante es definir que esos lugares no está la gente que ha elegido vivir en la villa. Creo que la historia, como yo la cuento, le pasa a muchos que ni siquiera saben qué es una villa, cómo vienen. Aún con la comunicación que hay hoy, cómo se vive, cuál es el estado degradante de la vida en la villa. Y hay como una falsa idea de que los que están en la villa no quieren que el Estado esté presente ahí. Si usted hoy hace una encuesta y pregunta si quiere que haya salita de primeros auxilios, que haya escuela, que haya una comisaría, estoy seguro que el 95% de la gente dice que sí. Y después está el resto, que generalmente son los jefes de las bandas y todas esas cosas, que cuando le dicen a usted que ahí va a tener impunidad, se va a ese lugar. Claro. Es parte de una lógica. El Estado ha abandonado la idea de transformación de esos lugares. La primera medida que tendríamos que hacer en las villas debería ser un plan de urbanización, es decir, que en estos lugares donde se fue desarrollando la vida tenga una organización y todo lo que necesitan. Que partan de tener lo que necesitan, qué sé yo, agua, cloaca, gas, que sea normal, que estas personas también vivan en la normalidad. Y después el Estado debería dar prioridad, por ejemplo, a la educación. Yo hablaba con Juan Yach alguna vez, ¿no?, sobre la cuestión de educación. Él me decía, la verdad que hay como un contrasentido en esta cuestión de la educación. Hay escuela de doble jornada en los sectores de clase media y hay escuela de 2 o 3 horas de clase en los sectores más pobres. Y si la familia de clase media tiene la posibilidad de que a su niño educarlo en su casa, vía que son profesionales, que son profesionales o que tienen a alguien o que tienen un hermano, mientras que en las familias pobres, que encima hay veces en esta familia tienen su papá o su mamá que son analfabetos, cuando salen de la escuela ya no encuentran otro lugar donde estar contenido, donde poder ser educado, y los chicos van a la esquina. Es más, si el chico hasta si pidiera ser educado, hay veces los papás no saben cómo hacerlo y por lo tanto esto genera más violencia, porque la impotencia de enseñar a tu hijo genera violencia. Bueno, anda a preguntarle a otro y van buscando referentes por fuera de la familia. Claro. Entonces el Estado debe intervenir, debe ser mucho más tiempo contenido el niño en los barrios pobres que en los barrios de clase media. O sea que la historia es urbanizar esos barrios, urbanizarlos con sala de primeros auxilios, con escuelas, con deportes, ¿no? Con organizaciones que contengan a la gente que realmente quiere tener una vida normal. Yo creo que en esto también uno cuando se pone a profundizar el tema, yo tenía la idea de que, por ejemplo, el deporte en los sectores pobres, en los niños, era como muy accesible y había prioridad. La otra vez, hablando con Agustín Salvia del Observatorio de la Deuda Social, me decía, estadísticamente hacen más deporte los niños de los sectores medios, porque son los que le inculcan que vaya, claro, la importancia que tiene el deporte para desarrollar en la vida. Bueno, hay que cambiar la cultura y empezar a generarle espacio donde el niño puede estar mejor que en su casa. Esa es la idea, ¿no? En aquel momento, Toti, cuando ustedes empezaron, digamos, a moverse como piqueteros en el 93,
93 fue, 94, en el 94 sí. Usted se quedó sin trabajo como obrero metalúrgico, tuvo un accidente, le dieron una indemnización, empezó con un emprendimiento. Y ahí, digamos, después del 2001 empezaron los planes sociales y ustedes le dijeron que no a los planes sociales. Claro, ¿Por qué hicieron ese no? ¿Por qué pusieron ese no por delante teniendo tanta necesidad? En realidad la gran propuesta de los planes sociales así masivamente se dio en el 97, digamos, ¿no? Que fue respuesta a la gran desocupación. Y nosotros siempre decimos que no sabíamos bien qué hacíamos. En realidad fue una actitud de rebeldía, porque yo soy piquetero de esa época donde era difícil ser piquetero. Primero asumir que estaba desocupado, porque había una gran culpa, y después hicimos todas las cosas que han hecho los piqueteros, ¿no? Nosotros no nos ponemos ahí como los piqueteros buenos. Pero fue un grito de dignidad, creo, ¿no? En ese momento decir, bueno... Decir que no a los planes. La dignidad es algo que es muy difícil de explicarlo conceptualmente. En algún momento se dice que no. Yo estos días escuché una parábola sobre la cuestión de la dignidad que contaba un conductor de televisión, cómo lo podía explicar en la universidad. Él decía que en el desierto había un hombre que se estaba muriendo de sed y bueno, le aparece de pronto un jinete que le dice, tengo una cantimplora, con agua te lo doy, pero a cambio tenés algunas contrapropuestas, ¿no? Y entonces el hombre desesperado dice, bueno, decime, dice, bueno, tenés que darme todos tus bienes, era un hombre rico, que yo, a cambio de la cantimplora con agua, y el hombre dice sí, y después dice, bueno, pero no es todo eso, también tenés que arrodillarte y besarme los pies. Y el hombre dice, no, eso no, y camina hacia la muerte. Yo creo que ese es el tema. En algún momento decís, esto no puede ser, esto no es lo mío, prefiero caminar en el desierto sin agua, y eso es lo que nos pasó a nosotros. De pronto todo se justificaba, digamos, ¿no? Estábamos en el primer mundo, el dólar 1 a 1, y había millones de personas que quedaban desocupadas. Alguien le tenía que decir que no, porque veíamos que los planes sociales eran de alguna manera la muerte lenta, digamos, no iba a cambiar la cultura del trabajo, era la cultura de la sobrevivencia de pronto, y nosotros no queríamos eso, porque también en este sentido hay que decir que los desocupados hay veces se lo estigmatiza que no quieren trabajar, pero esto fue política de Estado. Claro. El 2001 se hizo tremendamente necesario. Nosotros era necesario que hubiese un asistencialismo en ese momento. Yo creo que sí, pero y ese fue el momento más difícil, claro, digamos, ¿no? De decir que no, y ustedes dijeron que no en ese momento. Nosotros dijimos que no, más que nada por una cuestión de coherencia, ¿no? Estábamos comprometidos con mucha gente que le decíamos el plan social no va a cambiar. Y bueno, ese era nuestro límite, y había que ser coherente, aunque sufriera mucho como sufrieron nuestra familia, ¿no? Vamos a ir un corte y enseguida volvemos con el señor Héctor Toti Flores. Muy bien, Toti, hablábamos de que ustedes habían dicho que no a los planes sociales en 2001, en el momento más difícil donde era necesario el asistencialismo. Hoy, ¿cuál es su crítica a los planes sociales, a la asignación universal por hijo? ¿Cómo cree que debería implementarse? Si está bien, si es necesaria. Yo creo que en una emergencia toda la ayuda social es correcta. El tema es el objetivo de esa ayuda social. Si se hace para dominar a la gente, está mal. Es decir, cualquier ayuda que se haga para hacerlo dependiente está mal. Y nosotros vivimos en el conurbano previo al 2001 la creación de fábricas de pobres, digamos, ¿no? Con las manzaneras. Es una historia que viene desde hace mucho tiempo, y el conurbano ha sido un lugar de experimentación tremenda de estos planes sociales. La Matanza es uno de los lugares donde, al tener una gran cantidad de votos que decide el distrito más importante del país, que es la provincia de Buenos Aires, se han hecho estas experimentaciones. Y esto no ha cambiado. Creo que el kirchnerismo lo ha perfeccionado, es decir, lo ha hecho mucho más sutil, se hace en nombre de la liberación de los pobres, que tengan la asignación por hijo, por ejemplo. La gran propuesta es que esto sea para achicar la brecha entre los más ricos y los más pobres, y nada de esto es verdad. Y se hace con la idea de dominar y de tener una masa cautiva importante de votantes
que le termina dando el poder a estos sectores. Yo creo que es una lógica de construcción de poder absolutamente perverso. El kirchnerismo lo ha perfeccionado y lo ha llevado a otros sectores de la sociedad. Esa lógica clientelar se evidencia, se ve con claridad. ¿Cómo funciona? cuando funciona? Bueno, ¿Con punteros? El tema es que te crean necesidades, ¿no? Vos tenés necesidades, qué sé yo, un plan económico que no permita a los sectores de trabajadores acceder al trabajo, te termina generando necesidad de acudir al Estado. Bueno, ¿el Estado cómo acude? ¿Dándote trabajo? No, dándote planes. Pero lo mismo pasa en otros sectores de la sociedad, digamos, ¿no? Yo contaba esto que le decía a los productores rurales cuando nosotros vimos que el Estado le iba generando dependencia con el Estado a través de la ONCA, es decir, que lo producido de pronto el Estado se lo administraba y le daba a los que ellos querían. ¿Quiénes son los que ellos querían? Los que andan bien con el poder de turno, los que andan bien con el gobierno. Y entonces se transforman en administradores de esto, punteros que de otra manera no lo podían ser, porque el puntero juega un rol de liderazgo hasta que es cooptado por el Estado. Y entonces deja de ser el líder de la comunidad para transformarse en un administrador, en el caso nuestro y de los barrios más pobres, en administradores de la pobreza. Esta lógica hace que los sectores más empobrecidos no tengan la oportunidad de mejorar su calidad de vida y son condenados para siempre como pobres, con lo cual rompe esta posibilidad del sueño de la Argentina de mi hijo el doctor, del sueño de las enormes potencialidades que tenemos en la Argentina. Yo creo que es fundamental desarrollar propuestas de políticas sociales para la emancipación, que realmente sean de desarrollo de la persona humana, pero también con propuestas. Por ejemplo, hay mucha gente en los barrios que son muy emprendedoras, que viven haciendo cosas para la feria. Hay que agregarle valor del diseño para que sus prendas y su artesanía puedan tener una estética, que puedan competir en los nichos de mercado que existen en el mundo. Aprovechar esta cuestión de las necesidades que tenemos y de la pobreza para que desde ahí tenga un valor agregado la relación con otro. Es decir, eso es lo que pudieron desarrollar ustedes en el MTD, ¿no? En este movimiento de desocupados que armaron diferentes núcleos de negocios como la panadería, que les fue bien, les fue mal, pero bueno, al final la sacaron adelante. Sí. Después publicaron libros, otras cosas que ahora tienen también un taller de costura, que son 60 personas en todos esos emprendimientos. Así salieron adelante. Sí, yo creo, y esto tiene que ver con un concepto que nosotros decíamos que el 2001 había dejado un poco la expresión que fue el proceso de transformación de la Argentina, había dejado, y que se evidenció en el 2001, un sector de excluidos sociales, no que éramos 1 millón y que éramos nosotros, pero también había dejado lo que llamábamos excluidos morales, que eran gente que le iba bien en la vida, que tenían posibilidades, que habían aprovechado sus oportunidades, pero que no querían seguir viviendo en un país donde frente de su negocio o cuando iba en el auto hayan gente pidiendo que comer en una Argentina donde la producción de alimento alcanza 10 veces más de lo que se necesita. Sobre esa base nosotros planteamos la cuestión de la necesidad de la integración social. La integración como concepto para adelante, para el futuro. Sabíamos de la Argentina los enfrentamientos, cómo nos había ido a cada uno de nosotros, lo que pasó en los 90, todo, pero queríamos hablar del futuro y para eso es necesaria la integración. Había prejuicios incluso. Los prejuicios son quizás la barrera más importante de vencer, porque imagínense que nosotros a los primeros que identificábamos como los responsables de nuestra situación eran a los empresarios que nos habían desocupado, pero no veían que había una política perversa que te va corriendo la línea de quién es el enemigo para salirse de ese lugar donde vos puedes identificar que en realidad es parte de un sistema político perverso. A usted le pasó ahí con Martín Churba, que tuvo un prejuicio, pero Martín Churba, este diseñador conocido, tuvo, digamos, la posibilidad de ayudarlos, ¿no? No, lo de Martín Churba quizás sea el símbolo más importante que nosotros podamos contar, porque en realidad tuvimos que transitar estos prejuicios. Para nosotros fue importantísimo, cambió nuestra vida. Cambió la visión. Absolutamente todo, porque cuando nos conocemos a un diseñador importante, pero aparte conocemos a una persona que era como nosotros, digamos, ¿no? Y que en ningún momento él nos planteó que nos iba a ayudar, sino que nos necesitábamos los dos.
Él nunca me olvidó cuando nos conocimos, me dice, ustedes han vivido de la creatividad, evidentemente, sin planes sociales, en la pobreza, han salido, tienen ganas de cambiar, y dice, yo hago negocio de la creatividad. Ustedes si me dan su confianza y empezamos a pensar juntos sobre esta cuestión de la creatividad, yo les puedo enseñar cómo se hacen los negocios. Y la verdad que fue maravilloso, porque después como conclusión de ese programa que se llamó Pongamos el trabajo de modo para siempre, él nos planteó, dice, esta asociación se hizo duradera, fue importante porque cada uno puso lo que mejor tenía, no lo que le sobraba. Yo creo que este es el tema del desarrollo. Uno tiene que poner, el Estado debería poner lo mejor que tiene, escuela doble jornada, capacitación para los emprendedores, es decir, lo mejor que tiene para hacer emancipar a la gente que necesita. La última pregunta cortita y nos vamos, y me tiene que decir una promesa que va a dejar para el país, o sea, yo la escribo. Bien. ¿Por qué se metió en política? Bueno, nosotros cuando... Corto, nos vamos, muy corto, nos estamos haciendo. Cuando andábamos bien, que ya teníamos trabajo, nos parecía que teníamos que devolver lo que muchos hicieron por nosotros y generar un espacio en política pública era necesario. Teníamos que encontrar dónde era, y en ese sentido creo que la propuesta de Carrió de converger lo mejor de los movimientos sociales con lo mejor de las políticas nos sedujo y nos obligó a, digamos, para ser coherente desde la dignidad y volver a ser coherente, no había vuelta que dar, teníamos que participar en política. Yo creo que... ¿Y comparte valores con Carrió? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Creo que uno de los principales es que ella también comprende la cuestión de la dignidad, ¿no? Es el valor más importante, creo que tiene la coalición cívica, donde se mezcla esta cuestión de la honestidad, de la transparencia, ¿no? Todo es ser una persona digna con la coherencia. ¿Cuál es su promesa? Esta cuestión de la coherencia me parece central a la hora de definir, porque uno puede estar en la situación que está, pero si no es coherente, no puede sostener su dignidad, ¿no? Mi promesa para el país es seguir haciendo para que el país cambie, seguir sosteniendo estos valores, en el lugar que esté, sostener esta cuestión que la dignidad es la parte más importante, y desde ahí estar en la política como parte de mi vocación de servicio. Creo que lo que más me compromete es transitar los caminos de la patria para encontrarnos aquellos socios que estamos necesitando el país, que no son socios ideológicos ni políticos, sino que son socios del alma, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Toti, por haber estado con nosotros, y le deseo mucha suerte. Que su sueño se cumpla. Muchas gracias.